Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. El siguiente tema de exposición es la gasometría arterial y los trastornos de equilibrio ácido-base. Como objetivo general, consiste en analizar y detectar los puntos claves en la gasometría arterial mediante la utilización de artículos científicos actualizados, siendo esta la manera de generar buenos conocimientos para lograr una correcta interpretación y manejo de estos pacientes. Ya, en relación a los objetivos específicos, consiste en identificar cuáles son las diferentes contraindicaciones que se pueden presentar al momento de la realización de una gasometría, en determinar cuáles son los pasos a seguir al momento de su interpretación, e identificar cada uno de los diferentes trastornos que se pueda presentar. La gasometría arterial, bueno, nos indica que este procedimiento presenta un objetivo muy importante que se observa en el momento de su realización, que se basa específicamente en la examinación cuidadosa y sincrónica de la ventilación que va a presentar nuestro paciente y observar en qué estado se encuentra de igual manera en la valoración de la oxigenación y el estado ácido-base. Al momento de su realización, lo más recomendable que nos indican algunas bibliografías es la obtención de sangre específicamente de la arteria radial. Solamente en algunos de los casos nos indican que nos podemos basar la obtención de sangre venosa que se encuentra a nivel periférico o de sangre combinada o mezclada. Ya, generalmente en la mayoría de los casos la utilización de este método nos informará o otorgará un sinnúmero de cálculos o controles que son muy importantes, los cuales tenemos los siguientes. Los iones de hidrógeno, que se lo conoce como pH, la presión parcial de oxígeno como el PaO2, la presión parcial de dióxido de carbono PaCO2, la saturación arterial de oxígeno SaO2, y como respaldo apropiado se puede medir la concentración de carboxihemoglobina, que es el COHB, la metahemoglobina, el MER-HB, y nos indica que en algunos gasómetros tienen la facultad de medir la presencia de electrolitos séricos, lactato, glucosa, entre otros aniones y ácidos débiles. Ya, las generalidades de la gasometría arterial nos indicaban que al momento de su utilización de esta prueba se ha ganado un gran reconocimiento, es decir, identificándole una de las más importantes, ya que nos ayudan para el diagnóstico de cualquier tipo de irregularidades que se puedan presentar a nivel del intercambio gaseoso y de igual manera a nivel del equilibrio ácido-base. Mediante la revisión bibliográfica se ha podido mencionar que este tipo de procedimientos también, también nos van a ser muy útiles para la correcta valoración de pacientes que se encuentran en un estado crítico o también en pacientes que están estables, pero pueden presentar algunas alteraciones crónicas, es decir, enfermedades respiratorias crónicas. Básicamente, este examen es de una gran utilidad debido a que nos va a ayudar a estudiar la posibilidad que presenta un paciente al tener una necesidad de recetarle oxígeno suplementario o en peor de los casos el uso de una ventilación invasiva en patologías diagnosticadas, como por ejemplo en insuficiencias respiratorias crónicas. Es importante recalcar que en la gasometría va a presentar una serie de funciones, aparte que las que ya les indiqué anteriormente, como brindar una revisión o un seguimiento a personas que han sido expuestas a diversos procedimientos, con el principal objetivo de conocer su efecto. Y los procedimientos van a ser los farmacológicos y los no farmacológicos. Ya, las contraindicaciones al momento de la utilización de una gasometría nos indica que es recomendable no realizar este procedimiento cuando nuestro paciente presenta algún tipo de alteración a nivel de la circulación colateral, o nos indican al momento de realizar la prueba hayan modificadas se encuentran resultados negativos. O de igual manera, cuando el médico observa en el lugar de función la presencia de algún tipo de infección o lesión que pueda alterar la estabilidad del paciente o los resultados esperados, o también en el caso que el médico tratante realice la toma de pulso y verifique que existe una ausencia de los mismos en el lugar donde se va a realizar este procedimiento. En estos casos, lo más recomendable es no realizarse una gasometría o en pacientes que ya sean diagnosticados con una coagulopatía o consumen algún tipo de medicamentos que se pueda generar esta coagulopatía. Ya. ¿Cómo se debe interpretar una gasometría arterial? Nos indica que al momento que que el personal de salud se encuentra con anomalía de equilibrio
para indicar una afección tanto metabólica o respiratoria. Esto va a ser indicativo de la existencia de una patología. Cuando en algunos de los casos se genera de carácter primario, a estos casos se les considera originarios de una causa rara. Al momento de la valoración de este equilibrio, podemos indicar que el trastorno más común que se va a observar durante la valoración médica son los mixtos. Para brindar y realizar un correcto diagnóstico de este tipo de trastorno, se recomienda la utilización de una serie de parámetros que específicamente se basan en evaluar la fisiología compensadora que se va a presentar o observar en cada trastorno. Ya, bueno, con la realización de una serie revisión bibliográfica de evidencia actualizada, se ha llegado a la conclusión que existe tres parámetros. Estos parámetros se los considera el primero, que es el pH, tiene que encontrarse en los valores de 7.35 a 7.45. El segundo, que es el PaCO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio, la base de -2 a +2 min equivalente sobre litro. Cuando el médico especialista llega a reconocer la presencia de un trastorno o una alteración a los pasos anteriores, se recomienda la realización de una serie de cálculos matemáticos. En el primer punto tenemos el PaCO2 esperada o esperado. El cálculo matemático es de 1.5 por HCO3. Este resultado más 8 más -2, que puede ser indicativo de una acidosis metabólica. El PaCO2 esperado puede ser de 0.7 por HCO3 más 21 más -2, que puede ser indicativo de una alcalosis metabólica, o la base esperada puede ser el PaCO2 menos 40, esto se lo vamos a multiplicar por 0.4, indicándonos una acidosis, una alcalosis respiratoria de tipo crónica. Ya nos indicaba que lo más recomendable para obtener unos buenos resultados, que esto es seguido al desarrollo de los cálculos matemáticos desde el empleo y la utilización en orden, tanto de los pasos que ya fueron indicados con anterioridad. De igual manera nos indica que al tener la presencia de algún tipo de trastorno respiratorio, que generalmente sea de carácter agudo, es decir, que sea menor a 24 horas, esto no va a generar la capacidad de modificar la base, y por eso vamos a seguir una serie de parámetros para obtener una buena interpretación. Ya, como paso uno tenemos en determinar el pH. Si este está alterado, nos vamos a basar en la direccionalidad que va a presentar una acidosis o una alcalosis. Y si el pH es normal, se recomienda ir al paso 2. En el paso 2 vamos a determinar el PaCO2. Si está alterada, ver la direccionalidad de la alteración y vamos a identificar una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria. Y si el PaCO2 es normal, ir al paso 3. En relación al paso 3, consiste en determinar la base. Si está alterada, ve la direccionalidad de la alteración presentando una acidosis metabólica o una alcalosis metabólica. También es utilizada para determinar si un trastorno respiratorio es agudo o crónico, evaluando si la base es normal. Esto va a ser igual a un trastorno respiratorio agudo, o si la base es anormal, es un trastorno respiratorio crónico. Ya, los correctos pasos a seguir mediante la utilización de valores, como ya lo indicó anteriormente, primero vamos a evaluar el pH. Si es normal, vamos a valorar el PaCO2. Si este es normal, vamos a evaluar la base. Entonces es un indicativo que la gasometría se encuentra con normalidad, pero al momento de evaluar el pH y es normal y el PaCO2 igualmente es normal y la base es anormal, esto va a ser un indicativo que puede estar frente a una acidosis metabólica, o en el caso que que el resultado de la base sean inferiores, y si son superiores van a ser indicativos de una alcalosis metabólica. Y de igual manera, al momento de evaluar el pH y este es normal y el PaCO2 es anormal, si los valores de estos son mayores de 45 milímetros de mercurio, va a indicar una acidosis respiratoria, y si es menor a 85 milímetros de mercurio, va a indicar una alcalosis respiratoria. Ya, los trastornos del equilibrio ácido-base. Ya, cuando nos encontramos en el servicio hospitalario y nos llega un paciente que va a presentar unas alteraciones en el equilibrio ácido-base, en ese momento es importante recordar que este tipo de patología tiene la capacidad de generarse por causas primarias, pero sin dejar a un lado la posibilidad de que se puedan generar en base a una enfermedad
que ya presenta el paciente, o esto también puede ser un indicativo de que la patología ya se complicó. Hay casos en los que el médico o el personal de salud debe estar siempre preparado, que generalmente se va a observar en pacientes que se encuentran críticos o que se encuentran en una unidad de cuidados intensivos. Ya, para poder realizar una correcta interpretación tenemos que conocer una serie de terminología, como primero es el pH, que siempre es importante recalcar que en el momento de su valoración el médico ya va a tener una proyección diagnóstico basándonos específicamente ante la presencia de una acidez o una alcalinidad. Y los valores que tenemos como referencia van a ser desde los 7,35 hasta los 7,45. La acidemia, este término para un mejor entendimiento es igual al anterior, al pH, pero aquí específicamente se basa en la existencia de un aumento de sangre de los hidrogeniones. Ya, en relación al ácido, este momento nosotros vamos a definir la palabra ácido, que es muy importante mencionar porque tiene una gran peculiaridad, debido a que se trata de valorar cierto tipo de soluciones y valorar las cantidades de hidrogeniones que se puedan generar. Por lo contrario, los iones fuertes, a este grupo principalmente se los conoce debido a que se va a encontrar separados a soluciones como sodio, potasio, cloro y lactato. La diferencia de iones fuertes bueno, vamos a ver que sus valores de referencia se van a encontrar desde los 40 hasta los 42 mini equivalentes litro. Ante esta valoración es importante recalcar que es básicamente conocido como el equilibrio de la carga neta, y para su correcta valoración vamos a realizar una fórmula que primero vamos a sumar el sodio más potasio más calcio más magnesio, y ese resultado lo vamos a restar con la suma de cloro más lactato. En relación a sus ácidos eh, débiles, nos indica que para su correcta valoración tenemos que saber que estos se van a encontrar presentes en soluciones como la albúmina y los fosfatos. Ya, el PCO2, bueno, este ítem se encuentra en la fase gaseosa y varios artículos de revisión principalmente lo definen como la presión parcial de dióxido de carbono, y sus valores de referencia van a irse de los 30 más o menos 2 miligramos, milímetros de mercurio. Ya, en relación al HCO3, bueno, se ha indicado que se ha llegado a la conclusión que este enunciado básicamente va a tratar sobre las concentraciones de carbonato de hidrógeno en el plasma, que básicamente se va a encontrar integrado con otros tipos de gases, que sería el PCO2 y el PO2. Y el anion gap, que sus valores van a oscilar entre los 8 a 12 mil equivalentes sobre litros, y es importante recalcar que este grupo pertenece tanto a las proteínas, los fosfatos y los sulfatos. Ya, la clasificación para nosotros poder identificar un trastorno de equilibrio ácido-base se va a dividir tanto en primarios o simples o en mixtos. Sabiendo que los ácidos, que mediante un análisis de una gran variedad de artículos se ha llegado a la conclusión que estos casos el pH se va a encontrar disminuido en relación a sus rangos normales, y de igual manera se va a observar una disminución de los valores del bicarbonato, y se va a observar un aumento del PCO2. Y de la alcalosis, igualmente aquí el pH se puede encontrar frecuentemente en niveles normales, o se va a encontrar aumentado. El bicarbonato se puede encontrar en valores altos, y el PCO2 se puede encontrar en valores bajos. Ya, generalmente nos indican que los seres humanos, al poder en desarrollo los métodos metabólicos, por ende se van a desarrollar una serie de características. La más principal va a ser el desarrollo de una gran cantidad de ácidos. Debido a esta producción, nuestro organismo va a tener la capacidad de generar una serie de procedimientos que tienen el objetivo principal de provocar una eliminación de hidrógeno, y producir y a generar esta eliminación se va a dar un efecto neutralizante. Y aquí vamos a observar nosotros la presencia de tres aspectos. En primer punto tenemos a los llamados mecanismos de buffers, que también se los conoce como los sistemas de amortiguación.
Y el segundo punto nos indica que en el momento de la correcta valoración de nuestro organismo, observamos que ya observamos que se va a desarrollar un procedimiento compensatorio que en la mayoría de los casos esto se podría desarrollar por motivos renales o de igual manera va a presentar un mecanismo a nivel de la respiración. Ya. Ahora vamos a hablar de las alteraciones. Como primer punto tenemos la acidosis metabólica, que se ha observado que mediante una revisión bibliográfica se ha llegado a la conclusión que a esta alteración específicamente se la conoce como un aumento de la concentración de hidrogeniones, que generalmente estos se encuentran aumentados en nuestro organismo. Aquí también vamos a valorar su compensación, que este procedimiento de compensación se va a iniciar de manera inmediata en la primera hora y posteriormente se va a culminar entre las 12 a 24 horas siguientes. Pero para generar una correcta compensación, nuestro organismo se va a dar la utilización de 1.2 mil equivalentes, milímetros de mercurio menor a la presión arterial de dióxido de carbono. Ya, y el sistema de compensación se va a dar por tres momentos. El primero es cuando nuestro organismo va a brindar una producción o una elaboración de ácidos y de igual manera va a generar el aporte de exógenos. Principalmente este mecanismo de compensación se activa al momento de observar un aumento de estas dos características. En el segundo punto tenemos por el motivo de presentar una afección a nivel del tracto digestivo, como en la presencia de diarrea o una afección a nivel renal, se va a observar una gran disminución de los niveles de bicarbonato. Y finalmente en los pacientes que presentan una deficiencia renal debido a una reducción de los ácidos por medio de la excreción renal. Ya, la etiología aquí la etiología se va a dividir en dos puntos, como la presencia de una acidosis metabólica con el AG elevado, que esto nos indica que en el momento de analizar hemos podido observar que específicamente se crea mediante la elaboración o generando un aumento de sus niveles de la acidosis, o por lo contrario, una disminución de la exclusión de los ácidos endógenos, por los que se los considera uno de los más utilizados y también se los conoce como normocloremia. Y en relación a la acidosis metabólica con anión GAP normal, en este punto principalmente el médico se basa en el estudio de la cloremia, debido a que al momento de sus resultados presentó una elevación. Y es importante recalcar que la alteración en sus valores se va debido a que el bicarbonato se encuentra en valores bajos. Y en relación a su cuadro clínico y diagnóstico, podemos observar que la acidosis metabólica cursa con una gran variedad de cuadros clínicos, pudiendo esta generar un malestar de tipo respiratorio, siendo una de las más comunes, que va a estar acompañada con la presencia de disnea, afecciones a nivel cardíaco y producir episodios de cefalea, convulsiones. El diagnóstico de este tipo de pacientes principalmente vamos a valorar con los síntomas que ya les indiqué anteriormente y mediante una buena elaboración de la historia clínica, conociendo que la gasometría es el examen específico para esta patología y que varias bibliografías nos han indicado la presencia de otros exámenes que nos pueden ayudar a evaluar esta enfermedad, como la creatinina, CPK o la glucosa. Ya en relación a la alcalosis metabólica, se vio que los niveles del pH están alterados, presentando una superioridad. En este caso, el nivel de bicarbonato también se va a encontrar aumentado y puede ser indicativo de una alcalosis de tipo metabólico, y los rangos del pH-CO2 también se observan aumentados. Aquí, para realizar el sistema de compensación, que nos dicen que este procedimiento es muy importante conocerlo en la práctica médica, ya que tiene una finalidad de una gran capacidad de aumentar la presión parcial de dióxido de carbono, de esta manera superando los niveles de 0.7 milímetros de mercurio e indicando que esa alteración se encuentra relacionada ante la presencia con un valor de 1 mini equivalente sobre litro. Ya aquí la etiología también se va a tener dos tipos. La primera, que son las salinosules, que observamos que el cloro estudiado en orina va a ser menor a 10 milimoles sobre litro, indicándonos una gran
en relación a la existencia que está dada por una disminución de los valores de calcio. El otro va a ser salinos resistentes, que en este caso se desarrolla cuando una persona va a presentar los valores de bulimia con normalidad, o a la vez se encuentra relacionado con un aumento de cloro, orina, siendo este mayor a 20 milismoles sobre litro. En relación a su cuadro clínico, observamos que este paciente principalmente va a tener la presencia de las respiraciones, que, bueno, perdón, las respiraciones se van a encontrar disminuidas o son muy superficiales. También otras bibliografías nos indican que su sintomatología va a ser muy inespecífica, pero tiene una gran relación con la disminución del potasio y el cloro. Igualmente, para sus exámenes, la gasometría es más utilizado para obtener su diagnóstico. Puede estar igualmente acompañado con otros exámenes que nos van a confirmar, como urea, iones y glucosa. Ya. La acidosis respiratoria nos indican que esta patología principalmente se encuentra caracterizada ante la presencia de una alteración en la ventilación. Específicamente esta afección se va a observar a nivel alveolar. Ya esta alteración se observa o se va a dar como una disminución de su funcionalidad, y a raíz de la presencia de estas anomalías podemos observar que se encuentran acompañadas inmediatamente con un aumento de los niveles de hidrógeno, y todo este procedimiento se da específicamente por una causa. Esta causa es que consiste en un aumento del ácido carbónico, y esto obteniendo como resultado unos valores de pH bajos en relación a sus rangos de normalidad. Y sus sistemas de compensación nos indican que en estos casos el bicarbonato siempre va a haber, siempre se va a encontrar con algún tipo de afección, y en conclusión, en el momento de revisar sus valores podemos observar la asistencia de una elevación del bicarbonato, generalmente en relación a 1 equivalente sobre litro. Específicamente nos indican que esto se da por cada 10 milímetros de mercurio en relación a la presión arterial de dióxido de carbono, va a incrementar sus niveles de 3.5 equivalentes sobre litro. Ya. En relación a su etiología, y nos indican que una de las principales causas en las que se va a generar esta alteración a nivel respiratorio es de tipo ácida, y esto se va a basar en el desarrollo de la presencia o de alteraciones que afectan con más frecuencia del centro de la respiración, y de igual manera se va a presentar una disfunción mecánica a lo largo del tracto respiratorio, afectando su capacidad pulmonar. Y en relación al cuadro clínico, los más predominantes se va a observar que en estas patologías va a ser la presencia de síntomas neurológicos y una disfunción pulmonar que se va a ir generando como esto, que pueda generar una hipertensión pulmonar, y a su vez se va a encontrar acompañada con una hipertensión arterial. Y el diagnóstico más confiable y seguro para los médicos y el personal de salud igualmente va a ser la gasometría, y también se recomienda la valoración de un hemograma, glucosa, función renal como la urea, y finalmente los diagnósticos de imagen. Ya, la alcalosis respiratoria, en este tipo de alteración, el médico principalmente se basa en la correcta valoración de los resultados de PaCO2. Una vez identificados estos valores, nos daremos cuenta que se va a presentar bajos, y existen una gran variedad de enfermedades que puedan tener una relación con la alcalosis respiratoria y que van a generar una hiperventilación. Y su sistema de compensación, aquí se va a observar que los niveles del bicarbonato se encuentran disminuidos, generándose principalmente esta patología ante la presencia de una afección o una patología aguda, indicándonos un valor aproximado de 2 equivalentes sobre el litro. Bueno, y habitualmente en este tipo de valores se va a encontrar relacionado siempre cuando se da una disminución de los indicativos de PCO2, es decir, que por cada 10 milímetros de mercurio que se presenta el paciente. Ya, en relación a su etiología, nos indica que las principales causas que se va a observar es básicamente por tres tipos de estimulación. El primero de los casos va a ser a nivel del centro del tracto respiratorio, que esto va a generar una disminución de la respiración, una histeria. Y en segundo lugar, se va a dar a nivel de los quimiorreceptores, que específicamente se los va a encontrar en la parte periférica. Y por último, va a dar una estimulación mecanoreceptoras que básicamente se ven afectadas a nivel pulmonar. En relación a su cuadro clínico, bueno, nos indicaba que hay que estar muy pendientes en el caso que nuestro paciente presente una alteración
a nivel de específicamente del sistema nervioso central, como la presencia de mareos, deterioro a nivel de la conciencia, siendo estas una de las más importantes. Y en algunos de los casos podemos encontrar pacientes que tienen la presencia de calambres, espasmos, y para un correcto diagnóstico, al igual que las otras afecciones o los otros trastornos de equilibrio ácido-base, se recomienda principalmente la utilización de la gastometría, que aquí se puede acompañar con hemograma, química sanguínea, y finalmente la realización de exámenes de imágenes para confirmar su diagnóstico o la presencia de otras afecciones. Ya. Los trastornos de equilibrio ácido-base, estos se los considera de tipo mixtos al momento de que el médico o el tratante o el personal de salud identifica la presencia de dos o más alteraciones, que por ese motivo se le diagnosticó con la presencia de una gran alteración. Bueno, nos indica que esta patología va a tener muchas relevancias en personas que presentan enfermedades graves o que ya se encuentran en estado crítico o que se encuentran internados en unidad de cuidados intensivos, debido a que al presentar esta alteración es muy frecuente que sufran un infarto o de igual manera se dé una parada respiratoria hasta llegar a una complicación mucho más grave, que sería la sepsis o una disfunción multiorgánica. Ya, como conclusiones del trabajo hemos llegado a que la gasometría es uno de los métodos diagnósticos de elección para poder obtener o identificar unas alteraciones del equilibrio ácido-base, sabiendo que tenemos que seguir una serie de parámetros y los principales valores a valorar, perdón, los principales parámetros a valorar es el pH, el pH2 y la base, que tenemos que ver si hay una alteración en su elevación o una disminución en relación a sus rangos normales, y que para un mejor diagnóstico tenemos que basarnos en su clasificación, que se nos conoce como trastornos simples, que ahí se va a encontrar la acidez o la alcalinidad, tanto respiratoria o metabólica, o los mixtos, que aquí van a presentar que aquí van a presentar la presencia de dos o más afecciones, y y eso al complicarse puede generar una parada tanto respiratoria como cardíaca en los pacientes. Ya, y como recomendaciones, eh, tenemos que seguir el correcto orden para poder realizar una buena interpretación de los valores y de igual manera para llegar a su diagnóstico, identificar de manera correcta qué tipo de alteración está afectando a nuestro paciente con la finalidad de brindar la mejor atención posible, en realizar una buena historia clínica del paciente para poder identificar la patología base que conlleva una alteración de estos equilibrios. Sería todo. Muchas gracias.